Hola, ¿qué tal? Soy Pere, como siempre en este podcast. Y bueno, hoy quería comentaros de cómo fue mi contexto del primer año. ¿Cómo fue el primer año de masajista cuando empezó allá por el 2001 Pere? Y que tenía pues eso, 20 añitos, 21 añitos. Entonces, bueno, pues te quiero contar un poquito cómo fue ese momento vital. Creo que es muy bonito, creo que posiblemente puedas compartir parte de ese momento y realmente creo que es bastante interesante o por lo menos curioso de poder escuchar. Pues vamos para allá, empezamos con este pequeño podcast, muy personal además. Bueno, pues con 21 años yo estrenaba una vida prácticamente. ¿Por qué? Porque por una parte estrenaba ciudad. Yo me había mudado desde Sueca, desde donde soy, a la ciudad de Valencia. Estrenaba prácticamente trabajo porque empecé de masajista y bueno, yo venía de ser mecánico de mantenimiento industrial. Entonces, claro, mi concepto de trabajo y mi concepto de vida y de forma de ganarme el dinero era muy diferente. Y justo también estrené pareja. Es decir, todo un cambiazo, ¿vale? O sea, me independizo y al año y medio, yo me independicé joven, casi justo en los 20, o sea, 20, 19, 20, una cosa así, no recuerdo exactamente. Y y empecé a buscarme la vida bastante pronto, ¿no? Y a partir de ahí, bueno, pues hice una formación de masajista en el Centro de Vida, que ahora ya no existe, hace muchos años ya que desapareció. Y bueno, y aprendí masaje. Podía haber aprendido en otras escuelas, bueno, simplemente vi esa, no vi más, me gustó, no tenía referencias y bueno, la cagué, pues fue una escuela que oye, en su momento, pues a mi entender y desde mi perspectiva dejó bastante que desear. Pero oye, mira, las cosas son como son y la vida es como es. Y en parte por tener una experiencia donde la formación no fue ideal, pues también me lo ocurro bastante en la que yo lidero. Claro, entonces también una forma de impulsarte, ¿no? Es decir, como lo has pasado mal o como no te han formado bien, pues te lo curras para que la gente que viene después pues no le pase lo que te pasó a ti. Y menos siendo tu culpa, ¿no? Que sea tu culpa. Bueno, el caso. En mi contexto, imaginaros, ¿no? Estamos en el año 2001, 2002, 2003, en plena burbuja, a punto de estar toda, o sea, en toda burbuja, toda evolución, trabajo para todos a todo plano. Y bueno, yo empecé con mi pareja, la pareja que hoy en día, después de 22 años, sigue siendo mi pareja y la madre de mi hija y la que trabaja aquí en el tema contable, Pilar. Y bueno, pues muy curioso, ¿no? Que te acompañe la vida desde aquel momento. Y bueno, empecé pues con mucha ilusión, con poca formación y con poco trabajo. Y pasó lo que tenía que pasar, que me dio una hostia tremenda. Es decir, igual recuerdo perfectamente cómo fue el primer cliente. Yo estuve prácticamente un mes saliendo a repartir carteles por las farolas, de esos típicos carteles de principios del 2000 que estaban por todas partes. Venía a ir a masajista y te cogías un papelillo, ¿vale? Y bueno, me puse a repartir y me levanté. Como estaba acostumbrado a levantarme súper pronto, porque claro, en las empresas de mecánica, pues te levantas pronto. Sigo levantándome pronto, por cierto. Pues nada, yo me levantaba y digo, no tengo otra cosa que hacer que conseguir clientes. Y a saco, hasta que conseguí mi primer cliente. Y mi primer cliente yo cojo y joder, miro hacia arriba, o sea, abro la puerta, ¿vale? Yo os diré cómo era mi consulta. Abro la puerta, miro hacia arriba y me veo un tío que me mediría pues, 2 metros 15, una cosa así. Y era un chavalín de 20 años, imagínate. Vamos, qué estrés, ¿no? Qué rollo, ¿no? Y qué nervios, ¿no? Y bueno, hice el masaje, el tío volvió y tal, y yo muy bien. Y así empecé. Pero me chupé un mes de agosto, prácticamente sin hacer nada, sin trabajar y repartiendo papelitos, porque bueno, no tenía ni puta idea de nada. Pero bueno, así son los inicios, a veces.
¿no? Cuando no tienes ni idea, pues a base de cabezonería. Si me conocéis un poquito, sabéis que si algo que no me falta es cabezonería. Y bueno, cabezonería en el buen sentido de las cosas, ¿no? En el buen sentido de la palabra, ¿no? Y bueno, ese era un poco mi contexto, ¿no? Empezaba con una pareja, o sea, empecé de masajista, a los 2 meses conocí la que es la madre de mi hija y venía de ser mecánico, o sea, un absoluto cambio vital espectacular, ¿no? Y bueno, te comento un poquito cómo empecé, ¿no? Yo vivía muy cerca de donde está el centro de Monpo ahora, en Vicente Zaragoza, en el 933. Y ahí tenía un piso compartido con otra gente, otros amigos y tal, ¿no? Y claro, ahí tenía un piso compartido, había 4 habitaciones, y me quedé una para vivir y otra para hacer masajes. Esa habitación era minúscula, no lo que va después, eran igual 6 metros cuadrados. Yo recuerdo una cosa, mira, fíjate cómo era, si eres masajista lo entenderás, que si yo quiero hacer un estiramiento, yo tenía que ir a los pies o ir a la cabeza y estirar en la camilla porque si no, solo la otra parte no podía entrar. Y de ancho tampoco me tenía mucho, o sea, cabía, pues igual sería 1,5 metros de ancho, o sea, era minúsculo. Pero sí que tenía una cosa, que era mi sitio de empezar. Y ahí empecé. Estuve varios meses ahí y ya me fui a otra de las habitaciones de esa misma casa, ¿no? Entonces, yo ahí estaba con mi idea, con mi trabajo. Yo en el fondo siempre sabía que algo tenía que hacer, que a la larga, ¿no? me iría bien, como así ha sido. Y siempre he tenido claro que esto era mi vida, ¿no? Y luego, claro, pues como no entraba dinero, pues tenía que buscarme la vida. Y empecé a hacer de extras en un de camarero, a trabajar en Burger King por las noches, tal, no sé cuántos. Pero conceptualmente siempre fue como un extra. Es decir, igual ganaba X de masajista, igual 600 euros en un mes. Y en un Burger King igual me dejan 800. Pero para mí siempre fue el trabajo que no fuera masajista, siempre fue un extra. Conceptualmente, incluso ganar más. Entonces eso te amolda la mente, ¿no? Te ubica de alguna forma, ¿no? Y siguiendo la línea, ¿no? Siguiendo la línea de decir, no, yo voy con esto es mi línea, esto es mi vía, esto es mi tal, ¿no? Además yo tengo una cultura familiar en la que no nos pesa, es decir, no entendemos el sacrificio por hacer algo malo, es decir, sabemos de mi familia, por cultura de familia, simplemente no tenemos miedo al trabajo, es decir, somos gente muy trabajadora, todos, ¿no? Entonces no he tenido nunca miedo a ponerle agallas y a tirarle. Entonces, bueno, al final, si suma el ser obstinado, es decir, tener las cosas claras, al final ya no ser obstinado, ¿no? Es ser consciente de que ese es tu camino y lo tienes que seguir. Y te puede costar más o menos, pero siempre tienes claro tu camino, ¿no? Entonces, yo tenía eso claro, ¿no? Es decir, me puede costar más o me puede costar menos, pero siempre acabo consiguiendo lo que quiero. Entonces, soy un tío pues que cuando se pone algo en la cabeza, pues lo acabo consiguiendo. Y el ejemplo, mira, es tan sencillo como el primer curso, ¿no? Yo ahora estoy aquí liderando una escuela de masajes con mi programa Intense. Mi programa es la polla, ¿vale? Porque, a ver, te enseño a hacer masaje muy bien, tienes una buena base de anatomía, una base muy sólida, muy estructurada todo. Tienes incluso prácticas con clientes reales que te dan esa seguridad que yo no tenía cuando empecé. Tienes la anatomía que yo no tenía cuando empecé. Tienes una técnica que yo no tenía cuando empecé. Y tienes incluso la parte de marketing que yo ni de coña tampoco tenía cuando empecé, ¿no? Entonces tienes todo un gran paquete. Incluso tienes una camilla que tienes que yo no tenía cuando empecé. Hoy en día en mi programa y otros incluso, ¿no? Es decir, no es que sea solo el mío, ¿no? Que los programas, o sea, muchísimo mejores que anteriormente, no son
son más económicos proporcionalmente y mucho más accesibles, ¿no? Que antes era o lo pagas todo o tal, o mierda para ti y no te van ni camilla ni nada. Entonces ahora tienes muchas más facilidades, tienes las camillas, los cursos normalmente. En mi escuela y casi todas o prácticamente todas te entran a la camilla en los cursos. Yo la entrego el primer día, los otros la entregan al final, pero eso ya es otra historia, cada uno que haga lo que le dé la gana. Y hago financiación, tal. Es decir, lo tengo más fácil, la gente lo tiene más fácil, ¿no? Y bueno, simplemente era esa pequeña reflexión, ¿no? Y cómo empecé y a pesar de tener una formación muy deficiente, a pesar de no tener ni idea de marketing, a pesar de no tener práctica ni tener seguridad en el masaje, empecé, terminé y empecé a hacer masajes. Y poco a poco pues iba haciendo otras formaciones, tal. Empecé a hacer osteopatía, me compré este centro, me alquilé el centro del espacio de al lado, empecé mi escuela. 22 años después de eso, tengo una escuela de terapias naturales. Hoy en día, o a día de hoy, en el momento que estoy grabando aquí en el centro, en la escuela, ya han empezado un curso de reflexología podal y están otro haciendo de terapia manual superior y periosteopatía. Clases de osteopatía, o sea que es absolutamente increíble. Y a ver, pues simplemente es mantener. Yo siempre digo una cosa a mis alumnos, yo soy una persona absolutamente normal, exactamente igual que todos. Lo que pasa es que simplemente empecé el mismo camino antes. Ya está. Yo simplemente soy una persona, un chaval, que tenía 20 años, o 20 y pico años, y que tenía muy claro que quería ser masajista. Y empezó. Y terminó. Implementó y actuó. Pero estoy en el mismo camino que seguramente muchos de vosotros estáis. En la voluntad de querer ser masajistas. Entonces desde ahí un ánimo a ponerle gallas, a ponerle lo que hay que poner, a saber que hay semanas que vas a tener muy pocos masajes. Yo, mira, antes de grabar este podcast le preguntaba a mi mujer, oye, ¿tú te acuerdas cómo fue el primer año que estábamos juntos, que coincide con el primer año de masajistas, ¿no? Y me dijo, yo me acuerdo el día que tenías ahí un 5, ¿no? En la pared. Yo cogí un folio, puse el número 5 en la pared y lo puse ahí, pavo. Digo, ¿esto qué es, Pili? Y me dice, Pili, ¿esto qué es? Esto es lo que yo voy a conseguir, son 5 masajes. 5 masajes en un día. Es lo que quiero conseguir, lo que voy a conseguir. Y tardé. Pero conseguí 5 masajes en un día. Y 5 masajes en un día, por 5 días, son 25 masajes. Eso, para mí, en 20 y pocos años era muchísimo dinero. Y empecé a vivir, y a hacer cosas, a gestionar. Y a partir de ahí empezó todo, ¿no? Es como aquel, ¿no? Y dices, a ver, yo simplemente es que justo hoy he escrito un correo. Y escribo correos todos los días, así que, bueno, si no estás suscrito a mi lista ya, no sé qué tardas. Entra en centromopo.es y suscríbete. Ahí voy a poner un cajetilla o algo para que te puedas suscribir fácil. Y esto de una escuela para mí es como... ha sido como aquella vez que tú te vas con un colega, te dices, venga, vamos a tomarnos una cervecita y te lías y una cosa lleva a otra, tal, no sé cuántos, y cuando menos te das cuenta, pues acabas a las 10 de la mañana al día siguiente por ahí. Pues esto ha sido un poco así, ¿no? El tener la escuela ha sido casi de alguna forma una evolución natural para mí persona, ¿eh? Porque yo también siempre he sido una persona que ha sido un poquito emprendedora, ¿no? Es decir, es diferente ser terapeuta, ser masajista, ¿no? A ser un emprendedor es bastante diferente, ¿no? Yo tengo varios empleados, tengo varias empresas, tal. Es curioso, ¿no? En fin, yo simplemente pues quería hacer esta reflexión, darte contexto de cómo una persona puede evolucionar en esta carrera, porque considero que es muy, muy curioso, muy interesante y que, joder, pues es bonito y puede aportar mucho, mucha gente. Y al final recordar que yo no soy más, Pérez no es más que un chaval de 22 años que era mecánico, que quería ser masajista y ahora es masajista y tiene una escuela. Y simplemente eso. Señores, me ha encantado
hacer este podcast. Este podcast que es el primero que grabo también en vídeo. Y oye, pues mira, para mí muy, muy curioso, muy interesante. Y bueno, estoy seguro que voy a repetir este formato, ¿vale? Se va a poder ver en YouTube y se va a poder escuchar en Spotify como es normal. Podcast número 11.